Bueno, ahí estamos. Deben un segundo que voy a mirar. Acá están. Las preguntas del taller. Ahí está. Bueno, tenemos para hoy que hablar de la clase de nutrición de hidratos de carbono y proteínas. Para eso, lo primero, les pasé el link de la clase que está grabada, que es el seminario, que es importante que lo vean porque es la parte teórica, ¿sí? Con respecto, el taller son unas preguntas que son muy sencillas. Ahora vienen tres clases de nutrición seguidas que tenemos una más y después la siguiente después de las vacaciones de invierno, pero son cortitas y son fáciles, es bastante teórico, ¿sí? Bueno, para resumir lo de la clase teórica. Hay un concepto muy importante que es la diferencia entre lo que es alimentación y nutrición. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros hablamos de alimentación como el proceso, o definimos alimentación como el proceso voluntario y consciente que hacemos de ingerir un alimento más o menos procesado que está compuesto por diferentes macro y micronutrientes, ¿sí? Lo importante de todo esto es que nutrición es este acto voluntario que hacemos nosotros como personas de elegir qué es lo que estamos comiendo. Y es importante diferenciar estos conceptos. ¿Por qué? Porque la alimentación, al ser consciente y voluntario, es lo que nosotros vamos a poder modificar en nuestros pacientes, ¿sí? ¿Qué es nutrición? La nutrición es un proceso inconsciente e involuntario, que es lo que hacen las células, ¿sí? Las células que hacen con un nutriente que ya está circulando en sangre, un macro, un micronutriente, tomarlo de la circulación, incorporarlo a la célula y cumplir distintas funciones metabólicas, sea fabricar una estructura, producir energía, producir una enzima, una hormona, reparar una célula, una maquinaria celular, lo que sea que cumpla como función esa célula, ¿sí? Entonces, la célula que va a incorporar este nutriente tiene posibilidad de elegir, acá hay mucho colesterol, yo lo voy a dejar pasar, no lo voy a incorporar, no lo voy a meter, voy a ver si hay proteínas que a mí me sirven, las voy a usar. No, lo que hayamos comido se digiere, luego se absorbe, que es todo lo que vimos en el primer parcial, digestión y absorción, y ahora en todo el segundo parcial lo que estamos viendo es todo metabolismo, o sea, los nutrientes ya se absorbieron y ya están en la sangre. Entonces, si ya están en la sangre circulando, la célula tiene la posibilidad de elegir, no, la célula lo que circula en la sangre lo va a incorporar. Sea mucho colesterol, sea poca proteína, sea mucho de una cosa, sea poco de la otra, sea nada de alguna, sea, lo que tiene es lo que va a utilizar. Hay cosas que le van a servir y cosas que no le van a servir, entonces hay funciones que las va a poder cumplir bien, hay funciones que no las va a poder cumplir bien. Entonces, si las células hay funciones que no las pueden cumplir bien o que hay algo que es insuficiente, va a depender del primer proceso. Por eso hay que diferenciar bien estos dos procesos. No del segundo. Este proceso, que es la nutrición, es un proceso microscópico a nivel celular, que es lo que hacen las células de incorporar este macro micronutriente y cumplir sus funciones celulares. Entonces, es muy importante esa diferencia. La nutrición es un proceso microscópico, inconsciente, involuntario por parte de las células de incorporar esos nutrientes y producir sus funciones celulares. Ahora, es diferente de la alimentación, que es el momento donde nosotros como médicos vamos a poder
actuar para modificar. Es decir, bueno, no sé, tiene demasiado colesterol, vamos a bajar el colesterol. O una persona que sea, no sé, hipertensa, vamos a sacar la sal. Una persona que sea diabético, vamos a elegir vamos a reducir la porción de hidrato de carbono, vamos a ver, vamos a medir cuánto está comiendo hidratos de carbono, vamos a ver qué tipo de hidratos de carbono va a comer más cantidad y cuál menos cantidad. Entonces, todas esas cuestiones son importantes al momento de la alimentación, no de la nutrición, que es un proceso inconsciente, involuntario y microscópico a nivel celular. ¿Sí? Bueno, habiendo explicado esta diferencia que es sumamente importante, les quería hablar de dos cosas que no están acá en las preguntas del taller, pero que son muy importantes, que una está, que es el concepto de caloría y de caloría vacía, pero les quería decir dos cosas importantes. Primero, la caloría es la cantidad de energía que genera cada nutriente. Es decir, ustedes saben que nosotros tenemos tres nutrientes y tenemos un montón de micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono y proteína, que son los que vamos a ver en esta clase. Después tenemos los lípidos y los micronutrientes, ¿sí? Ahora, tanto los hidratos de carbono como las proteínas producen por cada gramo de hidrato de carbono o cada gramo de proteína producen 4,5 calorías, ¿sí? Eso es re importante. Sin embargo, las grasas producen por cada gramo de grasa, por cada gramo de grasa, producen 9 calorías. Entonces, esto es la cantidad de energía que pueden producir, que se puede utilizar para distintas cosas. ¿Sí? Entonces, esta energía que se mide en calorías, es importante saber que las grasas producen el doble de calorías que los hidratos de carbono o que las proteínas, porque a la hora de equilibrar una distribución de macronutrientes en un plan alimentario es re importante a tener en cuenta. Es decir, nosotros ahora, en este caso que vamos a hablar de hidratos de carbono, una de las cosas que vamos a hablar es de las harinas, que hay muchos tipos de harinas. No sé si escucharon nombrar las harinas, o sea, las harinas tradicionales son harinas de cereales, cereales como las que tienen gluten y las que no tienen gluten, ¿sí? ¿Cuáles tienen gluten? Trigo, cebada, centeno, avena, todos esos tienen gluten, ¿sí? Ese tipo de hidratos de carbono derivan de un cereal, de esos cereales, del trigo, de la avena, de la cebada, son cereales, ¿sí? Hay otros harinas, por ejemplo, la harina de arroz, que también deriva de otro cereal, pero esa harina es una harina que no tiene gluten. Esa sería la diferencia, pero son de distintos cereales. Ahora, hoy en día que todo se procesa y todo se hace polvo y hay un montón de harinas, entre comillas, ¿no? Porque tienen la textura de harina y las usamos como harinas para preparaciones similares como tortas, masas. ¿Es lo mismo cualquiera de estas harinas de cereales, las que les nombré con gluten, las que le nombré sin gluten como la harina de arroz? ¿Es lo mismo que una harina de almendra, por ejemplo? Esto es una pregunta, quiero que me respondan ustedes. ¿Qué opinan? Para mí no, la composición debe ser diferente. ¿Por qué pensás que es diferente? Está bien, es Y diferente. porque, bueno, en el caso de las cuatro harinas que mencionó primero, tienen gluten y las otras no. Claro, sí, pero ahora comparo cualquiera de esas con o sin gluten, ¿sí? Trigo, cebada, centena, avena, cualquiera con gluten o incluso las harinas sin gluten, por ejemplo, la harina de arroz que no tiene gluten, ¿sí? Todas son cereales, todas, las con gluten y las sin gluten, todas derivan de cereal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la harina de almendras? ¿Qué se imaginan?
Bueno, sí, la diferencia calórica es distinta, justamente. En el refinamiento preguntan acá, ¿cuántas cosas que dicen? No, ninguna de las dos cosas. Es verdad que tiene diferente cantidad de calorías, pero no es esa la diferencia fundamental. ¿Alguna otra cosa se les ocurre? ¿Puede que esté La- relacionado con esta cuestión de la fibra dietética? No, Puede Pero a ser, mí tampoco. se me ocurre que, por ejemplo, la harina de trigo, que todo el mundo consume pan, tiene agregados y el Estado saca leyes para agregar, por ejemplo, ácido fólico, ¿no? En Ujú. el caso de las mujeres que van a tener hijos, digamos. Eso sería algo principal, porque yo no sé si la harina sin gluten tiene esos agregados, no lo sé si tiene agregado de ácido fólico, por ejemplo. Claro, o de hierro. No, no los tienen, pero no es la diferencia principal. profe, puede ser, Digan, digan. yo iba a decir que, claro, eso iba a decir, que la Que harina de almendra contiene lípidos, grasas, esa es, y las exactamente, esa es la diferencia principal. En realidad, no es solo que contiene lípido, es casi todo grasas, aunque no parece porque es un polvo, ¿sí? Por eso le decimos harina. Sin embargo, las almendras, como cualquier fruto seco, tienen una gran cantidad de ácidos grasos que son buenos, que en su porción adecuada, que tiene que ser pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la harina de cualquier cereal de los que yo les nombré, tenga o no tenga gluten, sea blanca o sea integral, porque algunas tienen más fibra, otras tienen menos fibra. Algunas tendrán gluten, otras no tendrán. Algunas tendrán más fibra, otras tendrán menos fibras. Pero todas derivan de cereales, las que yo les nombré. Sin embargo, la harina de almendras no deriva de un cereal, deriva de un fruto seco. Entonces, esa harina tiene muy poco hidrato de carbono y tiene casi todo grasas, ácidos grasos que son de buena calidad, pero son ácidos grasos. Entonces, ¿es la misma composición hablando de macronutrientes? No, no es, porque todas las harinas de cereales tienen hidratos de carbono. Las harinas de frutos secos no tienen hidratos de carbono, tienen muy mínima cantidad, tienen mucha cantidad de ácidos grasos. Entonces, con la composición siendo tan diferente, hidrato de carbono contra casi todo grasas, ¿les parece que las calorías será lo mismo en una que en la otra? y no, Y porque estábamos hablando de que las grasas tienen el doble de calorías que grasas. Exactamente, por eso es importante, exactamente. Es decir, 100 gramos de harina de trigo, de avena, de cebada, de centeno, integral, no integral, de arroz, cualquiera de estas, ¿sí? Con gluten, sin gluten, pero es hidrato de carbono. Con fibra, sin fibra, pero es hidrato de carbono. ¿Sí? 100 gramos de cualquiera de esas, comparado con 100 gramos de harina de almendras, que no es un cereal, es un fruto seco, ¿sí? ¿Tiene la misma cantidad de calorías? No. 100 gramos de este son 100 por 4,5, ¿sí? Porque cada gramo tiene 4,5 calorías, 4,5, ¿sí? 4,5 por 100. Y acá 100 gramos por 9, el doble, porque son lípidos. Entonces, ¿es lo mismo? No. Quiero decir, es re importante tener este conocimiento, ¿sí? Las grasas, ¿tenemos que sacarlas de la dieta? No. Los hidratos de carbono, ¿tenemos que sacarlos de la dieta? Dieta me refiero a alimentación, ¿no? No, ninguno de los dos tenemos que sacar. Solamente tenemos que saber cuántas calorías tiene cada uno, qué funciones cumple cada uno, para qué los necesitamos y cómo tenemos que adecuar la cantidad, la distribución y la proporción de cada macronutriente para cada paciente según su necesidad, ¿sí? Es decir, ¿hay una dieta universal para cada uno, para cualquier persona? No, no hay. Sin embargo, hay pautas generales que hay que tener en cuenta y lo primero que tenemos que saber es
que los tres macronutrientes son necesarios para todos los seres humanos, los tres macronutrientes, porque cumplen distintas funciones nutricionales, ¿sí? Pero dentro de cada grupo tenemos características muy importantes que tenemos que conocer para ver qué cantidad total, qué distribución y qué proporción vamos a recomendar a nuestros pacientes según lo que necesite cada paciente, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, ya sabemos que 1 gramo de proteína tiene 4,5, 1 gramo de carbohidratos tiene 4,5 calorías, 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, ¿sí? El doble. Ahora, yendo a esta clase que es de hidratos de carbono y proteínas. Con respecto a los hidratos de carbono, tenemos que ver más allá de las calorías que producen, qué características tienen, ¿sí? Entonces, dentro de los hidratos de carbono, primero tenemos que saber que tienen una estructura de carbonos que pueden ser una estructura grandota o pequeña, ¿sí? Antes se los clasificaba en simples, las moléculas más pequeñas, complejos, las moléculas más grandes. Eso ya está en desuso porque no tiene ninguna relación con lo que es fisiológico o funcional o con lo patológico, no tiene ninguna relación. Hoy en día clasificamos los hidratos de carbono en esta clasificación que es muy importante, que es hidrato de carbono de absorción rápida o lenta. Esa es la clasificación que tenemos que saber, ¿sí? ¿Cuáles son los hidratos de carbono de absorción rápida o de absorción lenta? Bueno, los de absorción rápida son todas las harinas blancas, harinas de cereal. Vuelvo a lo mismo, porque ya hablamos que hoy en día todo lo que se procesa se muele, se utiliza como harina y se llama harina, sin embargo, no proviene todo del mismo origen. Hay harinas de, como ya dijimos, de frutos secos, que en realidad son lípidos, no es lo de este tema. Este tema es hidratos de carbono. Entonces estoy hablando de harinas derivadas de cereales o harinas derivadas de tubérculos, como por ejemplo la harina de mandioca, ¿sí? Que la harina de mandioca no es de un cereal, es de un tubérculo, una raíz como es la papa, y tiene hidratos de carbono y no tiene gluten, ¿sí? Cualquiera de esas harinas, pero especialmente hablo de las de cereal, todas las que son de cereal con o sin gluten, se puede procesar el cereal, el grano de arroz, de avena, de trigo, de lo que sea, se puede procesar el grano con cáscara y ahí lo que formamos cuando se muele el grano con cáscara es harina integral. O se puede primero sacar la cáscara para luego procesar el grano del trigo, cebada, centeno, lo que sea, cualquiera de esos, o del arroz, y hacer harina de cualquiera de esos sin la cáscara, y esos son harinas blancas, ¿sí? No integrales. Entonces, todas las harinas de cereales que no son integrales, que son harinas blancas, son de absorción rápida, ¿sí? ¿Qué otras cosas son de absorción rápida? Todas las verduras como la papa, el zapallo, la zanahoria, que no tienen cáscara y que tienen hidrato de carbono y que tienen una absorción por ahí no tan rápida como las harinas, pero que tienen una absorción rápida. Y la otra muy importante es el azúcar. Cualquier tipo de azúcar, el azúcar que usamos para endulzar, el azúcar de caña, el azúcar de mesa, azúcar blanca, azúcar rubia, azúcar negra, azúcar mascabo, cualquier azúcar, son todas iguales. O sea, ninguna tiene más o menos caloría, todas son de absorción rápida, ¿sí? Entonces, para acordarnos, hidratos de carbono de absorción rápidos, harinas blancas, siempre de cereales o de tubérculo y todas las azúcares, ¿sí? O sea, todo lo que contiene cualquiera de estas dos cosas son de absorción rápida. Y bueno, y en tercer lugar ponemos algunas verduras, como les conté recién, cocidas, no crudas, eh, pero no es tan rápida. Ahora, ¿cuáles son las de absorción lenta y por qué? Las de absorción lenta, los hidratos de carbono de absorción lento son los que tienen fibra, ¿sí?
¿Cuáles tienen fibra? Las harinas, cualquiera de las mismas harinas que les conté, pero integrales. O sea, tenemos de la misma harina, de trigo, de cebada, de centeno, lo que sea, de arroz, tenemos blanca o integral. Integral se procesó, se molió el grano con la cáscara y así tenemos esa harina integral procesada con la cáscara. Entonces, como es con la cáscara, tiene un color más marroncito, bellecito, a veces con puntitos marrones, y eso es integral, porque tiene fibra, ¿sí? Porque el grano fue procesado con su cascarita. ¿Qué otras cosas son de absorción lenta? Por ejemplo, la fruta, sobre todo cuando es cruda, sobre todo cuando es con cáscara. Todo lo que se pueda comer con cáscara, obviamente que hay frutas que no las comemos con cáscara porque son como la banana o la naranja, que son cáscaras muy duras, pero hay otras que se pueden comer con cáscara. Todo lo que se pueda comer crudo y con cáscara es cuanto más fibra tiene, ¿sí? Todo lo que es verduras de hoja tiene mucha cantidad de fibra. Lechuga, espinaca, rúcula, acelga, los coles. Bueno, todos esos tienen una tremenda cantidad de fibra. Es más, es casi todo fibra, ¿sí? Y poco hidrato de carbono. Las verduras de hoja tienen muy poca cantidad, tienen algo de agua, tienen muy poco hidrato de carbono, tienen casi todo fibra, ¿sí? Pero bueno, esa es fibra. Entonces, volviendo a los hidratos de carbono. De estos hidratos de carbono, ¿cuál es la diferencia importante entre que tengan una absorción rápida o absorción lenta? La fibra, ¿sí? Las de absorción lenta tienen fibra. ¿Qué es la fibra? Acá abrimos un paréntesis y vamos a hablar de la fibra. La fibra es un hidrato de carbono, pero específico, que tiene una composición química muy distinta al resto de los hidratos de carbono, que es un hidrato de carbono que está unido a la lignina, que es un alcohol, y la unión a la lignina hace que sean indigeribles. ¿Qué quiere decir indigeribles? Esto lo vimos en el primer parcial. No tenemos en el tubo digestivo enzimas para digerir la fibra, ¿sí? La fibra es siempre de origen vegetal, nunca de origen animal. La fibra que está contenida en los vegetales no es digerible. Entre comillas, ¿no? Porque cuando la ponemos en la boca, la masticamos, producimos algo mínimo de digestión mecánica, pero no química, porque no tenemos ninguna enzima en ninguna parte del tubo digestivo para digerir ningún tipo de fibra. Entonces, cualquier tipo de fibra, porque hay distintos tipos, que además son siempre de origen vegetal, son indigeribles. Como son indigeribles, no se digieren, salen con la materia fecal casi igual que como entraron, eh, cumplen sus funciones muy importantes en la luz del tubo digestivo porque no se digieren, por lo tanto no se absorben, por lo tanto no se metabolizan, ¿sí? Porque si no se digieren, no van a llegar a una porción microscópica pequeña que pueda ser absorbida, pasar a la sangre y cumplir alguna función en la sangre. No, esa no es su función, no se digieren, no se absorben, no se metabolizan, ninguna de las tres. Sin embargo, su función es muy importante en la luz del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque la fibra, en primer lugar, disminuye la absorción del colesterol y de las grasas. Es decir, si yo en la misma comida como no sé, una milanesa frita con unas papas fritas es una cosa. Si como una milanesa frita con una ensalada de lechuga y tomate es otra cosa, porque la ensalada de lechuga y tomate tiene mucha cantidad de fibra. Entonces, esa fibra va a hacer que el colesterol de esta milanesa frita disminuya su absorción. Es decir, aunque yo me estoy comiendo las dos al mismo tiempo, un poco de una, un poco de la otra en el mismo plato, entonces estas fibras van a hacer que se disminuya la absorción del colesterol, ¿sí? No es que no se va a absorber, obviamente, si estoy comiendo un montón de colesterol, me voy a comer un montón de colesterol, pero tal vez no es tanto, sino un poquito menos. Entonces, la fibra disminuye la absorción del colesterol. La fibra del colesterol que se come en el mismo momento de alimentación, no es que yo como fibra hoy y me va a evitar que absorba el colesterol que voy de, no sé,
de un asado que va a ir pasado mañana. No, eso no, sino en la misma alimentación, en el mismo momento. Por otro lado, también la fibra, en este caso que estamos hablando de los hidratos de carbono, lo que hace es enlentecer la absorción. Por lo tanto, si yo tengo un hidrato de carbono y le agrego fibra, ese hidrato de carbono lo convierto en absorción lenta, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, una harina blanca y le agrego fibra, por ejemplo, salvado, entonces ya estoy agregando fibra y deja de ser, si bien no es una harina integral porque no fue procesada con su cáscara, yo le estoy agregando salvado, salvado de avena, salvado de trigo, salvado de lo que sea, que es fibra, y al agregarle fibra la convierto en una harina de absorción lenta, ¿sí? En realidad tiene que tener una buena cantidad de fibra para convertirse en absorción lenta. Por eso son mejores las harinas integrales que ya se procesa cada uno de los granos, todos los granos que forman, que se molieron para producir esa harina, son procesados con la cáscara y eso tiene muy buena cantidad de fibra y hace que la absorción sea lenta, ¿sí? Eh, por otro lado, disminuyen la absorción de sustancias que son cancerígenas. ¿Qué sustancias son cancerígenas que comemos? Porque esto parece, da miedo, ¿no? El- las sustancias que comemos que son cancerígenas son las carnes rojas en abundancia, no cuando es una cantidad aceptable. ¿Cuánto es aceptable o deseable? Hasta 3 veces por semana comer carnes rojas, ¿sí? Están muy relacionadas con el cáncer, más que nada con el cáncer de colon. No es que porque algunas semanas yo coma todos los días carnes rojas voy a tener cáncer, pero si esto es un hábito siempre, ¿sí? No una semana, sino siempre, entonces tengo mayor predisposición o hay una predisposición. No significa que vaya a generar cáncer, sino que aumenta las posibilidades, ¿sí? Por otro lado, también los productos de combustión, por ejemplo, cuando un alimento, especialmente las carnes rojas, pero cualquier alimento puede ser cuando un alimento se quema, produce una combustión. El pan tostado, las verduras tostadas, la carne quemada, cualquier cosa que tenga algún pedazo quemado produce combustión. Ese producto de combustión nosotros no deberíamos comerlo porque es cancerígeno. Por comer un pedacito de algo que está quemado voy a tener cáncer, no, no pasa nada. Ahora, si yo como siempre algo que está quemado y si estoy comiendo todos los días productos de combustión con los alimentos, ¿sí? Es más, el alimento que se quemó, aunque yo le saque el pedazo que está quemado, el humo de la combustión también impregnó al resto del alimento, por lo tanto, ese alimento está impregnado con el producto de la combustión de ese pedazo que se quemó, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberíamos evitar. Ya les digo, por una vez que comamos, sacándole el pedazo que está quemado, o incluso comiendo ese pedazo que está quemado y el resto también, no pasa nada. Pero si esto es un hábito, sí puede generar cáncer. Pasaba antes en Japón, donde cocían los alimentos, los asaban, por ejemplo, el pescado, comen mucho pescado, y lo asaban a una cierta distancia distinta a la que hacemos en Argentina el asado, ¿sí? Porque el asado se produce abajo, una combustión, porque hay carbón o leña, y la distancia de la combustión que está abajo, de la que usamos nosotros, de la que acostumbramos nosotros a hacer el asado, hace que el producto de la combustión no impregne esa carne. Sin embargo, hay carnes que se cocinan por costumbres de cada lugar, cada región, ¿no? Esto es más bien relacionado con la cultura de cada país. Pero bueno, en Japón lo que hacían era cocinarlo muy cerca de las brasas, que no sé si lo hacían con leña, con carbón o con qué, pero la distancia era lo que hacía que el producto de la combustión impregne este producto de combustión en el alimento, en el pescado, y tenía muchísimo cáncer de estómago por ese motivo. Así que tuvieron que cambiar el tipo de cocción.
y solo con aumentar la distancia desde las brasas, lo hagan con lo que lo hagan al alimento, evita esta impregnación, ¿sí? Por último, el otro producto cancerígeno que es muy conocido son los parabenos. Los parabenos que son productos derivados son productos tóxicos derivados de el, ay, ¿cómo se llama? El petróleo, no me salía, perdón. El petróleo, de lo cual el petróleo se utiliza para un montón de cosas, también para fabricar plásticos, ¿sí? Que es el último residuo que queda del petróleo, que en realidad el petróleo se utiliza más para otras cosas. Se utiliza para, obviamente, para fabricar combustibles que se utilizan como energía de distintos motores, que sería el proceso que mayor riqueza produce. Sin embargo, los restos que no sirven, que se desechan, que son tóxicos, con eso se fabrica, se deberían purificar y se fabrica plásticos. Esos plásticos, cuando no están bien purificados y son de mala calidad, tienen parabenos. Estos parabenos vienen en los tuppers de plástico, en cualquier cosa de plástico, en cualquier recipiente para comida, y es por eso que pueden generar cáncer. Los productos que contienen parabenos no deberíamos utilizarlos en la alimentación. Es decir, sí existen productos que están muy bien purificados, el plástico, y que no contienen parabenos, y eso sí podemos utilizarlos para calentar cosas en el microondas, podemos utilizarlo para las comidas, para guardar comidas, o para congelar algo, o para lo que sea, pero no cualquier producto deberíamos utilizarlo porque esos parabenos se impregnan en el alimento que ponemos adentro y que después comemos, ¿sí? Obviamente que los productos que no contienen parabenos son mucho más caros porque son de mejor calidad porque están purificados como corresponde. Y también hay productos que utilizamos, si vieron, hay productos cosméticos como cremas, desodorantes, shampoos, que los envases dice libre de parabenos y eso es porque en realidad, más allá del producto, que no debería tenerlo, lo que contiene parabenos son los envases, que en general son de mala calidad. Cuando dice no contiene parabenos es porque se fabricó o se envasó en un envase que es de buena calidad, si cumple con lo que dice. eh, eh, entonces el envase no contiene parabenos que pasen al producto, que después yo me lo ponga en algún lado en el cuerpo y lo absorba, ¿sí? Bueno, conclusión, todo lo que entra por la piel, la fibra que nosotros comemos no tiene ninguna función, pero todo lo que entra por el tubo digestivo, la fibra que comemos sí disminuye la absorción de cualquiera de estos productos que son cancerígenos. Así que esas son funciones muy importantes. La otra función recontra importante de la fibra es su función en la luz del tubo digestivo, porque dijimos que sale tal cual como entra. De hecho, habrán visto alguna vez en la materia fecal restos de fibra vegetal, por ejemplo, el choclo o los pedazos de cáscara de manzana que no están muy masticados porque son suaves y a veces los tragamos enteros, los granitos de choclo también, pueden salir enteros. Y así es todo el tipo de fibra vegetal. ¿Qué es lo que hace esa fibra vegetal en el tubo digestivo? Bueno, generar que haya una buena humedad en la materia fecal, que la materia fecal sea húmeda, suave, que pueda haber un buen tránsito intestinal, una buena peristalsis que empuje y que lleve esa materia fecal hacia adelante. Por lo tanto, hay fibras que se utilizan justamente aumentar la cantidad del consumo de fibra vegetal en la dieta ayuda en la constipación por este motivo, pero vamos a ver qué tipos de fibra. Entonces acá diferenciamos lo que es perdón, fibra soluble de fibra insoluble, ¿sí? La fibra soluble es fibra soluble en agua, se disuelve en agua. Cuando se disuelve en agua forma geles, ¿sí? Es decir, que si esa fibra se disuelve en agua y forma geles,
me sirve para las diarreas, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez cuando los pediatras recetan a los chiquitos que tienen diarrea, manzana rallada, si se oxida mejor, porque es astringente además, o banana pisada, que si se oxida mejor, porque es más astringente. Cualquiera de esas frutas maduras, en lo posible, bien maduras, la banana bien madura, pisada y si se oxida mejor, la manzana rallada bien madura y si se oxida mejor, se lo da a los chiquitos y en el tubo digestivo absorbe agua, forma gel y al formar gel le da mayor consistencia a la materia fecal. Es decir, una materia fecal, porque hablábamos de la diarrea, que viene siendo líquido, toma consistencia de gel y esto hace que vaya de a poco cortando la diarrea y evita la deshidratación. Por eso es muy común darlo, no tanto en adultos, porque los adultos sabemos que si tenemos diarrea, tomamos agua, hacemos una dieta astringente y en general eso sirve, pero en los extremos de la vida se deshidratan muy fácilmente. Los bebés, los pediátricos, los ancianos se deshidratan fácilmente. Entonces, este tipo de dietas que no, se lo podemos dar a cualquiera, a cualquier persona, sobre todo en los extremos de la edad, sirve para dar consistencia a la materia fecal porque la fibra soluble forma gel, entonces eso le da consistencia y evita la deshidratación, contribuye junto con la hidratación, ¿no? Y tenemos el otro tipo de fibra, que es fibra insoluble, es decir, es fibra que no se disuelve en agua, no forma geles, pero que es fibra que atrae el agua y la mantiene en la materia fecal. Entonces, esa fibra que atrae el agua y la mantiene en la materia fecal hace que la materia fecal tenga una consistencia que no sea tan seca, por eso este tipo de fibra insoluble se usa para la constipación, pacientes que son constipados, materia fecal muy seca, lo que se hace es indicarles fibra que se vende en la farmacia o aumentar en fibra en la dieta, en su alimentación, aumentarles la fibra vegetal insoluble y esto hace que la materia fecal contenga más cantidad de agua y no sea tan seca, sea más blanda y más fácil de avanzar con la peristalsis, ¿sí? Entonces, fibra soluble forma geles y se usa para las diarreas, fibra insoluble atrae agua, le da más hidratación a la materia fecal y se usa para y no se disuelve en agua, no forma geles y se usa para la constipación, ¿sí? Esos serían los dos tipos de fibras que tenemos y las funciones que cumplen en el tubo digestivo. El resto de las funciones que le conté es para todas las fibras igual, sea soluble o insoluble. La única función que es diferente es esto, porque las solubles forman geles y se usan para la diarrea y las insolubles atraen el agua, le dan mayor hidratación a la materia fecal y se usan para la constipación. Esa sería la única diferencia entre los tipos de fibras, pero después para todos los tipos de fibras, soluble e insoluble, son todas indigeribles, todas disminuyen la absorción del colesterol, enlentecen la absorción de los hidratos de carbono y enlentecen también o evitan, disminuyen la absorción de sustancias que sean cancerígenas, ¿sí? Esas funciones son para todas las fibras igual. Ahora, de las fibras, ¿les quedó alguna duda? Porque ahora tengo que avanzar con los hidratos de carbono en general. Bien, los hidratos de carbono en general ya dijimos que teníamos los de absorción rápida, harinas blancas, cereal y azúcares principalmente, cualquier tipo, y los hidratos de carbono de absorción lenta, ¿sí? Por ejemplo, harinas integrales, fruta con cáscara, verduras con fibra, verduras con cáscara. Bueno, tenemos los dos grupos. ¿Cuál era la diferencia entonces entre estos dos grupos de hidrato de carbono de absorción rápida y de absorción lenta? La fibra, ¿sí? Los hidratos de carbono de absorción rápida no contienen fibras, los de absorción lenta contienen fibras, ¿sí? Al contener fibra, esto hace que se absorba lento, ¿sí? ¿Cómo evaluamos esto de la absorción en el organismo de cada persona? Bueno, ahí hay un concepto muy importante que está en el seminario, que es el índice glucémico y la carga glucémica. Ustedes saben que los hidratos de carbono se absorben y los que son
de absorción rápida, se absorben rápido, entonces elevan rápidamente la glucemia. Por lo tanto, va a haber un pico de glucemia cuando se comen hidratos de carbono de absorción rápida. Y por lo tanto, va a haber un pico de insulina, ¿sí? Esto no es tan beneficioso como son los hidratos de carbono de absorción lenta, que al tener fibra y ser una absorción muy lenta, no va a ser un pico, sino va a ser una meseta. Y además, si hacen pico, a veces son picos pequeños, ¿sí? En general, hay muchas combinaciones, hay muchos intermedios, pero bueno, en general, al ser la absorción lenta, no suele haber pico de glucemia, por lo tanto, no hay pico de insulina. Se eleva la glucemia, pero forma meseta, se eleva la insulina, pero forma meseta, y luego bajan las dos. Entonces, esto es mucho más sano que el pico de glucemia y el pico de insulina que producen los hidratos de carbono de absorción rápida, ¿sí? Esa sería la diferencia más importante. Este pico que producen los hidratos de carbono de absorción rápida se puede medir con el índice glucémico. Es decir, ¿qué es el índice glucémico? No hace falta que sepan la fórmula, sí tienen que saber qué significa y tienen que saber los valores normales. El índice glucémico lo que evalúa es si el alimento que yo estoy comiendo, el hidrato de carbono que yo estoy comiendo, porque esto se utiliza para hidratos de carbono, si el hidrato de carbono que yo estoy comiendo produce un pico o no produce un pico y produce una meseta, ¿sí? Entonces, cuanto más alto es el índice glucémico, mayor pico produce, ¿sí? Entonces, menos sano es porque es de absorción más rápida. Cuanto más lento es el hidrato de carbono porque contiene fibra, entonces no va a ser pico, va a ser meseta y el índice glucémico va a ser más bajo, ¿sí? Y eso va a ser más sano. Esto es el índice glucémico. Tenemos el otro concepto que es la carga glucémica, que tampoco tienen que saber la fórmula, sí tienen que saber qué significa, sí tienen que saber los valores normales. La carga glucémica es lo mismo que el índice, pero le agregamos un dato más, que es la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento. Entonces, puedo comer alimentos que hagan pico, ¿sí? O sea, que tienen un índice glucémico elevado porque se absorben rápido. Sin embargo, tienen muy poquita cantidad de hidratos de carbono y el pico es chiquito, entonces el efecto no es tan nocivo. De hecho, si tienen poquito, en general el efecto ni se siente y es bueno, ¿sí? El ejemplo más común, más tradicional es la sandía. La sandía es una fruta que tiene mucha cantidad de agua, tiene hidratos de carbono, tiene poca fibra, tiene algo de fibra, pero muy poca. Entonces su absorción, estos hidratos de carbono se absorben rápido y hacen un pico. Pero tienen poco hidrato de carbono. Tienen hidrato de carbono, pero tienen poco. Tienen fibra, pero tienen poca. Lo que tienen es mucha agua. Entonces, se absorbe el hidrato de carbono rápido porque es de absorción rápida, hace un pico, pero es un pico muy chiquito porque es poca la cantidad de hidrato de carbono que tiene, aunque me como una porción grande de sandía. Tiene mucha agua, ¿sí? Entonces, la carga glucémica, cuánto hidrato de carbono tiene, es poquito. No va a causar un daño importante en el organismo, no va a causar daño, al contrario, es muy sana por otros motivos. Si bien es de absorción rápida, ¿sí? Entonces, este concepto de la carga glucémica es importante porque además del índice glucémico le agrega un dato más que es la cantidad de hidrato de carbono que tiene, si es de absorción rápida o lenta, ¿sí? Si se absorbe más rápido y hace pico o no, o es lento y hace meseta, pero además el otro concepto es la cantidad de hidrato de carbono que tiene, por lo tanto es muy específico ese dato. Habiendo dicho estas dos cosas de cómo evaluamos los hidratos de carbono, lo último que me falta decir sobre los hidratos de carbono, que es un punto que no les dije que es muy importante, es la función. La función de los hidratos de carbono es principalmente energética, es decir, son la primer fuente de energía que utilizamos en todo momento. Recuerden que se puede almacenar gracias a la insulina en forma de glucógeno en el hígado, y de ahí se puede liberar en los momentos que estamos en ayuno. Si no estamos en ayuno, se consume lo que estamos comiendo,
O incluso si no se libera de los depósitos de glucógeno, porque ya se hubiesen gastado, porque hace rato que vengo haciendo ejercicio, entonces en ese momento también se puede hacer gluconeogénesis, que es fabricar glucosa de cero de otros disacáridos o monosacáridos o incluso de ácidos grasos, ¿sí? Eso es gluconeogénesis, que no es lo mismo que glucógeno-lisis, que es lo que hacemos para liberar moléculas de glucosa. Cualquiera de estos dos procesos vuelve a producir glucosa y esa glucosa se utiliza en la mitocondria, en la respiración celular, en el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa para producir ATP que vamos a utilizar como fuente de energía, ¿sí? Recuerden, los hidratos de carbono son la primer fuente de energía. Y no es la única, porque la otra, el otro macronutriente que se utiliza como fuente de energía son los lípidos, ¿sí? La otra función que tienen los hidratos de carbono, que también lo dice en la clase que dio Flor, es en el seminario que les mandé, es que también regulan la utilización de otros nutrientes. Cuando yo utilizo eh, hidratos de carbono como fuente de energía, que es lo que corresponde, no estoy utilizando otras cosas como lípidos, y que también es una reserva energética que está en el tejido adiposo, ni proteínas que no deberían ser utilizadas nunca como fuente de energía, ¿sí? Eh, pero bueno, esa sería la principal función de los hidratos de carbono. Con respecto a los hidratos de carbono, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, díganme, si no avanzo con lo que sería proteínas. Bueno, bueno, las proteínas ustedes saben que tienen funciones, hablando de funciones, comparando con lo que estábamos hablando recién de los hidratos de carbono, funciones que son completamente diferentes a los hidratos de carbono y de los lípidos. Principalmente las proteínas se utilizan para funciones estructurales, es decir, ¿qué hacen? Reparan estructuras celulares, forman tejidos, como por ejemplo el músculo, que es re importante, forman hormonas, enzimas, actúan en distintos procesos químicos de las células, ¿sí? Entonces tienen funciones estructurales y de reparación en la célula, ¿sí? No, y regulan funciones. No son fuente de energía, no son fuente de energía. Es decir, hay una excepción cuando se consumen los hidratos de carbono y ya no me quedan, y se consumen los lípidos y ya no me quedan ni hidratos de carbono ni lípidos, porque los hidratos de carbono son la primera fuente de energía, los lípidos son la segunda fuente de energía. Cuando ya no me quedan de los dos, empiezan a consumirse las proteínas como fuente de energía, porque es lo único que me queda, ¿sí? Pero no deberían ser nunca utilizadas como fuente de energía. De hecho, existen los otros nutrientes que son combustibles para utilizarlos como fuente de energía. Primero los hidratos de carbono y en segundo lugar los lípidos. Las proteínas tienen funciones que no son energéticas, ¿sí? Son estructurales. Entonces, esa es la primera diferencia que es muy, muy importante. En segundo lugar, ustedes saben que las proteínas tienen, pues son una cadena de aminoácidos, por lo menos 50 aminoácidos tiene que tener para llamarse proteína. Recuerden que si es menos de 50 aminoácidos no es una proteína, es un péptido, un polipéptido, un oligopéptido, si es más grande, más chico, pero más de 50 tiene que tener para llamarse proteína. Y además de tener una cadena mayor de 50 aminoácidos, tiene que tener los plegamientos, ¿sí? Se plega, se vuelve a pegar, se vuelve a plegar y así le adquiere una estructura tridimensional gracias a esos plegamientos que le otorga la función que le corresponde a esa proteína, ¿sí? Si le toca hacer albúmina, si le toca hacer un canal, un transportador, una enzima, lo que sea, ¿sí? Una inmunoglobulina que tiene forma de Y. Cada proteína tiene su plegamiento que le da su estructura tridimensional y eso le otorga su función también, ¿sí? Dentro de las proteínas, lo importante también tenemos que dividir en dos grupos diferentes, clasificarlas, ¿sí?
¿Qué grupos tenemos? Tenemos las proteínas que son de alto valor biológico porque tienen mucha cantidad de aminoácidos esenciales y las que son de bajo valor biológico o de menor calidad nutricional que son las proteínas de origen vegetal que tienen baja cantidad de aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué son los aminoácidos esenciales? Son aminoácidos que nosotros no podemos fabricar. ¿Cómo que nosotros fabricamos aminoácidos? Sí. ¿En qué órganos fabricamos aminoácidos? Por ejemplo, que ya lo vimos, esto es una pregunta para ustedes, para que me respondan ustedes. Chicos, es una pregunta, ¿eh? ¿En qué órgano fabricamos aminoácidos? Ya lo vimos. Hígado. Perfecto, muy bien, muy bien. El hígado fabrica un montón de proteínas, pero además no solamente fabrica las proteínas, sino que puede desaminar aminoácidos y fabricar otros aminoácidos. Entonces, el hígado puede recibir aminoácidos, con esos aminoácidos fabricar proteínas, o si le sobra de un aminoácido y le falta de otro, puede desaminarlo, o sea, romperlo, romper su estructura química y fabricar de otro aminoácido. Ahora, ¿de cualquier aminoácido? No, de los no esenciales. Por eso se llaman no esencial, porque yo puedo en el hígado, en el músculo y en otros órganos, el hígado es uno de los que más lo hace, no es el único, puedo desaminar aminoácidos y fabricar otros aminoácidos, porque este me sobra y porque necesito aquel, ¿sí? Pero estos son, se llaman, tanto el que desamino como el que fabrico, se llaman aminoácidos no esenciales, porque los puedo intercambiar, ¿sí? Romper uno y fabricar otro. Los aminoácidos que yo no puedo fabricar en ninguna parte del organismo, aunque yo desamine un aminoácido, los aminoácidos esenciales no los puedo fabricar, ¿sí? Esos que no puedo fabricar, no hace falta que sepan específicamente cuáles son, pero sí tienen que saber que esos que no fabricamos se llaman esenciales. Esenciales porque no los puedo fabricar. ¿De dónde provienen? De la dieta, los tengo que comer. Entonces, vienen del reino animal y vienen del reino vegetal. En los dos están. Sin embargo, en los alimentos que tienen proteína de origen animal, contienen mucha más cantidad de aminoácidos esenciales que los alimentos que tienen proteína del reino vegetal, ¿sí? Entonces, los alimentos que tienen proteína de origen animal, por ejemplo, carnes, cualquier tipo de carnes, rojas, blancas, lo que sea, huevos y lácteos. Hay lácteos que tienen más, otros que tienen menos proteína, pero bueno, todos los alimentos de origen animal que tienen proteínas son de alto valor biológico porque tienen mucha cantidad de aminoácidos esenciales, ¿sí? Los alimentos de origen vegetal que contienen proteínas, por ejemplo, las legumbres, cualquiera, todas tienen un montón de proteínas. La soja tiene muchísimo, la arveja tiene muchísimo, la lenteja, el poroto, todas las legumbres, la quinoa también. Bueno, no me acuerdo, ¿cuál más? Cualquiera de estos que tiene proteínas. Ah, sí, me olvidaba de una, las algas. Las algas de mar contienen proteínas. Cualquiera de estos alimentos que tienen proteína de origen vegetal se llaman de bajo valor biológico o baja calidad nutricional porque tienen poca cantidad de aminoácidos esenciales. Entonces, ¿no los tienen? No, sí tienen, pero tienen poca cantidad. Entonces, es importante conocer estas diferencias porque uno se queda tranquilo cuando una persona come algo, algunas cosas de origen animal y algunas cosas de origen vegetal, y uno controla la distribución de los macronutrientes y ve que come de todo un poco. ¿Por qué me quedo tranquila? Bueno, porque sé que va a tener de los tres macronutrientes, hidrato de carbono, lípidos, proteínas, sé que va a tener cosas de origen animal, cosas de origen vegetal, y sé que
por ahí tendré que reforzar algunas cosas, enseñarla a combinarlos, pero nada más. Ahora, sí tengo que saberlo porque, por ejemplo, las personas que no ingieren nada de origen animal, sé que hay proteínas, hay aminoácidos esenciales, sí, perfectamente, en el origen, en el reino vegetal, sí, perfectamente. Sin embargo, como son de baja calidad porque tienen poca cantidad de aminoácidos esenciales, es muy importante en esos casos revisar la dieta y ser estricto con las cantidades porque va a haber que poner mucha cantidad de legumbres diariamente, quinoa, algas o lo que sea, pero para sumar aminoácidos esenciales o suplementarlos en la dieta. Quiero decir, con suplementos se compran, se toman, se agregan, ¿sí? Para que no falten aminoácidos, para que no falten aminoácidos. Si no come carnes, pero come huevos o lácteos, igual va a haber algo de origen animal, entonces los aminoácidos esenciales va a ser suficiente, ¿sí? Por eso es importante conocer estas diferencias porque hay cosas que tenemos que reforzar. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que comer solo carne, huevo, leche y nada de lo otro? No, no, para nada. Para nada, porque en el reino vegetal tengo un montón de otras cosas. Tengo menos cantidad de aminoácidos esenciales, pero tengo un montón, tengo hidratos de carbono, tengo un montón de fibra, que es buenísima, tengo un montón de minerales, tengo un montón de otras cosas que por ahí no lo van a tener la carne, el huevo, los lácteos, ¿sí? Por lo tanto, es importante conocer cada una de las cosas. No significa que solamente las proteínas válidas o las proteínas más importantes sean las de origen animal, no significa eso. Se pueden reemplazar perfectamente, pero hay que tener en cuenta otras cosas también, ¿sí? Bueno, esperen que creo que me quedaba algo más. Estoy viendo el taller, algo más por decirles. También se pueden llamar completas e incompletas. Es decir, con proteínas completas, las que son sinónimos en realidad. Proteínas completas se llaman las de origen animal o de alto valor biológico, es un sinónimo. O incompletas, las de origen vegetal o de bajo valor biológico. ¿Sí? Em, Dos conceptos más. Un concepto importante, y ya terminamos, es con respecto a los dos temas que vimos hoy, que son principalmente hidratos de carbono y proteínas. Un concepto importante es que uno va a tratar siempre de conocer en profundidad cada uno de estos macronutrientes, qué cosas aportan cada uno y dentro de cada grupo cuáles son los grupos que son más recomendables. Entonces, volviendo a lo que hablamos hoy de hidratos de carbono, todo lo que les conté, tienen que saber que es importante que para un adulto sano siempre es aconsejable comer mayor cantidad dentro de los hidratos de carbono, mayor cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta, que son los más sanos, y menor proporción de hidratos de carbono de absorción rápida, ¿sí? Eh, no quiere decir que no haya que comerlo, se puede comer, la dieta tiene que ser variada y eso es re importante, pero bueno, siempre es aconsejable que sea mayor cantidad de hidratos de carbono de absorción lenta y menor cantidad de absorción rápida. Ahora, ¿qué hacemos en una persona que es diabética? Bueno, en una persona que es diabética y tenemos que adaptarle la dieta, la alimentación, vamos a reducir aún más esa porción de hidratos de carbono de absorción rápida, ¿sí? Al mínimo posible. Entonces, dentro de la cantidad de hidratos de carbono que tiene que comer, porque obviamente el diabético, aunque sea diabético, igual necesita hidratos de carbono. Entonces, no es que tenemos que sacar los hidratos de carbono de la dieta de esa persona para siempre, sino que elegir cuáles son, ¿sí? Entonces, si en una persona sana siempre aconsejamos mayor cantidad de hidrato de carbono de absorción lenta y menos de absorción rápida, en un diabético el de absorción rápida lo reducimos aún más, ¿sí? ¿Esto quiere decir que nunca más va a poder comer una torta? No, sí, eso no es así. Sin embargo, lo reducimos lo más posible.
Entonces, alguna vez ese diabético, cuando vaya a un cumpleaños, va a poder comer una torta, aunque sea de harina blanca, aunque tenga azúcar, y sí, sí, no es que nunca más en la vida, sí va a poder. Pero tenemos que reducirlo. Si en general podemos hacer que ese paciente mantenga una dieta que dentro de la porción de hidratos de carbono sean la mayoría de absorción lenta, va a ser mucho mejor el control metabólico de su diabetes y no va a tener consecuencias a futuro, ¿sí? Daño de órganos, ¿sí? Por lo tanto, nunca sacar de la dieta, retirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas culturales, ¿sí? En nuestra cultura se comen harinas blancas, se come azúcar, se comen distintas cosas. Nosotros tenemos que saber elegir cuáles son las mejores, de las cuales tenemos que comer mayor porción. Tenemos que saber cuáles son las de peor calidad, que podemos comerlas, pero en una porción un poco más pequeña, porque nos gusta, porque tenemos ganas, porque podemos, y el diabético tal vez pueda un poquito menos, pero también puede. No sacarlas, nunca sacarlas y decir nunca más en la vida puede comer tal cosa o tal otra, ¿sí? No prohibirlas, no retirarlas. Lo mismo con las proteínas y lo mismo vamos a hablar cuando hablemos de lípidos, es decir, dentro de cada grupo siempre vamos a ver que la individualidad de cada persona, quiero decir, si es diabético, si es hipertenso, si está embarazada, si está creciendo y es un pediátrico, si es un anciano, si le falta algo, si le sobra algo y le tengo que sacar algo de la dieta. Bueno, vamos a ver todas esas cosas individuales de cada persona. Es decir, no hay una dieta, un plan de alimentación universal para todas las personas, pero sí tenemos que saber que en primer lugar, los platos, los alimentos que nosotros comemos, tienen que ser variados para que tengan de todo, porque nosotros necesitamos hidratos de carbono, necesitamos lípidos y necesitamos proteínas y necesitamos todo tipo de micronutrientes. Es decir, ¿podemos hacer una dieta sin hidratos de carbono? Hay dietas keto que tienen proteína y grasa que producen cetosis y no es algo sano que se pueda sostener a largo plazo. A veces se utiliza para bajar de peso y hacer como para iniciar una dieta nada más, pero eso no se puede sostener a largo plazo porque necesitamos todo tipo de nutrientes, ¿sí? Lo más sano sería hacer una dieta variada que contenga todos los nutrientes y que ir adecuando la cantidad total de calorías y la proporción de cada uno de ellos, eligiendo dentro de cada grupo lo mejor, lo de mejor calidad, adecuado a cada persona y a la necesidad de cada patología o cada momento de la vida, ¿sí? Eso sería lo mejor. Eso es más del especialista de nutrición, pero bueno, son conceptos básicos que nosotros tenemos que conocer. Como la mediterránea dice, sí, la mediterránea es una dieta que es muy buena, es muy sana en general. Y, que es una dieta muy sana en general, porque contiene de todo un poco, contiene todo, contiene hidratos de carbono, lípidos, proteínas, contiene de todo, es variada, que está bien, eso tiene que ser, y tiene fibra y tiene ácidos grasos de buena calidad, como la aceituna. Bueno, sí, la dieta mediterránea es muy buena. Pero hay muchas otras dietas y no hace falta que sea una en particular, no importa el nombre o cuál específicamente. Lo importante es saber esto de la cantidad y la proporción. ¿Por qué hablo de la cantidad? Porque nosotros tenemos que saber que si bien los alimentos tienen diferentes funciones, vieron que hay función energética, función estructural, hay distintas funciones, necesitamos todos los nutrientes por distintos motivos, ¿sí? Y necesitamos cuánto. Bueno, hay una cantidad que nosotros necesitamos por día. Por ejemplo, yo como 2000 calorías por día. Si yo como más de lo que gasto, voy a empezar a acumular y a depositar porque no lo estoy gastando, porque estoy comiendo más de lo que necesito. Esa es la cantidad total. Entonces voy a entrar en una fase de anabolismo en la cual voy a tender a depositar, ¿sí? Y obviamente voy a aumentar de peso y voy a aumentar grasa.
grasa abdominal, grasa visceral, todo tipo de grasa, porque es donde más se deposita el exceso de hidrato de carbono y de lípidos, ¿sí? Por otro lado, si yo como menos de lo que gasto, entonces voy a tender a bajar, ¿sí? Si como menos de 2.000 calorías, porque eso es lo que yo tengo que comer por día, si yo como menos de 2.000 calorías, entonces voy a tender a bajar de peso, ¿sí? Y ahí, ¿qué voy a bajar? Voy a bajar todo, voy a bajar algo, voy a bajar algo sí, otras cosas no. Bueno, ahí depende de la composición de la alimentación, es decir, la proporción de cada uno. Si yo como bastante cantidad de proteínas y de fibra y poca cantidad de grasa y poca cantidad de grasa y poca cantidad de hidratos, entonces voy a tener todos en menor cantidad que lo que yo necesito. Supongamos que estoy comiendo 1.800 calorías por día y con el paso del tiempo voy a ir bajando de a poquito, pero si tengo una buena cantidad de proteínas, no voy a perder masa muscular, ¿sí? Entonces, ¿es lo adecuado para mí? No, para mí no es lo adecuado porque individualmente yo, Gabriela Marín, no tengo que bajar de peso, no quiero bajar de peso, no necesito bajar de peso, estoy en un peso adecuado. Sí puedo hacer modificaciones según lo que vaya necesitando, pero no es lo que yo necesito. Ahora, si una persona necesito poner una dieta para bajar de peso, en primer lugar la dieta va a tener que la dieta me refiero al plan alimentario, va a tener que tener menos calorías que lo que gasta por día. Es decir, si es una persona que tengo que hacer que baje de peso, yo necesito ponerle el total, tiene que tener por día menos calorías que las que necesita. ¿Por qué? Porque si yo le doy, supongamos que necesita 2.000 calorías y le doy 1.800 todos los días le doy 1.800, o sea que le faltan 200, esos 200 que le faltan para un desarrollo de su vida normal, según la actividad física que haga también, voy a lograr que empiece a consumir de lo que tiene depositado en el tejido adiposo y en otros lugares según la composición. Entonces, una cosa muy importante es la cantidad. Si yo como menos de lo que necesito, entonces me voy a gastar lo que tengo depositado. Lo que tengo depositado y eso va a hacer que baje de peso. Y después la cantidad, o sea, eso es catabolismo, no anabolismo. Si yo como de más, empiezo a depositar y eso es anabolismo. Si como de menos, empiezo a gastar lo que tengo guardado porque no me alcanza y eso es catabolismo, ¿sí? Porque lo estoy consumiendo, lo estoy gastando de mis depósitos, porque lo que como no me alcanza. Entonces, para un lado o para el otro, estamos balanceando la cantidad de calorías que necesita esa persona, pero también, además de la cantidad, si como más calorías que las necesito o como menos calorías que las necesito, eso es un balance, pero además dentro de ese plato de comida es importante la distribución de los alimentos, cuánto como de cada uno, ¿sí? Si dentro de ese plato de calorías como todo grasa, me voy a llenar porque la grasa llena, pero la porción va a ser más pequeña. Sin embargo, va a tener un montón de calorías. Eso es la dieta keto, ¿sí? Tiene muchísimas calorías en porciones más pequeñas que igual llenan un montón porque la grasa llena un montón, da saciedad, pero que no es sostenible a largo plazo y que puede tener consecuencias. Y no se puede utilizar en cualquier paciente y no se puede utilizar por mucho tiempo. Si ese plato de comida tiene menos calorías que las que necesito, pero además esas calorías están distribuidas en una buena cantidad de proteínas, una buena cantidad de fibra, poquito hidrato, poquito de grasa, tengo una dieta equilibrada que me va a aportar un buen volumen, que es menos que lo que necesito, pero que va a ser saciante porque tiene mucha proteína, va a evitar la pérdida de músculo y además la fibra va a saciar también, la proteína y la fibra producen saciedad, y poquita cantidad de hidratos, poquita cantidad de grasas, pero que sean de las buenas, que le aporten mucho beneficio, que mantenga un sistema hormonal funcionando normalmente, ¿sí?
Entonces, eso sería más adecuado para una persona que yo deseo que no pierda masa muscular, pero que sí empiece a bajar de peso perdiendo grasa y no masa muscular. Además de que tengo que lograr el estímulo del músculo con ejercicio también para no perderlo, ¿sí? Entonces, quiero decir, todas estas cuestiones de si es anabolismo, si como de más, o catabolismo, si como de menos, es importante, pero va combinado con la distribución de cada macroalimento, ¿sí? Macronutriente. Y el último concepto, y no los molesto más, es el índice de masa corporal, que se los voy a tomar y es recontra importante. El índice de masa corporal es un concepto que se utiliza, es un cálculo, es una fórmula que es peso sobre dividido talla al cuadrado. Tienen que saber cuál es la fórmula, cuáles son los valores normales y cómo se llaman los valores cuando no son normales. El valor normal es de 18 a 24, 24,9 en realidad. De 25 para arriba es sobrepeso, de 25 a 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad y dentro de la obesidad hay distintos grados de obesidad, eso no hace falta que lo sepan. Menos de 18 se llama bajo peso, ¿sí? Entonces, saber la fórmula, saber los valores normales, saber cómo se llama para abajo, cómo se llama para arriba, eso es re importante. Y además saber para qué sirve. El índice de masa corporal me sirve para estudios poblacionales, ¿sí? No individuales de un paciente. Por ejemplo, yo digo, voy a estudiar toda la población del AMBA, a ver cuál es el índice de masa corporal en relación a la cantidad de leche o de carne que comen, por ejemplo, ¿sí? Y voy a comparar, ¿sí? A ver si tiene relación. O veo cuánto comen de hidrato de carbono, cuánto comen de proteína, cuánto comen de lípidos, lo relaciono con el índice de masa corporal, ¿sí? Y hago un estudio poblacional. O digo, ¿cuál es el estudio hago un estudio en el cual comparo el índice de masa corporal del AMBA con, no sé, otra provincia, o con capital, o con lo que yo quiera, ¿sí? Pero poblaciones. Me sirve para eso el índice de masa corporal, ¿sí? Ahora, cuando yo evalúo un paciente, mi paciente que viene al consultorio con su individualidad, con sus problemas, ¿me sirve el índice de masa corporal? Me sirve, pero no como dato único, ¿sí? Es decir, si yo le calculo el índice de masa corporal, tengo que interpretar todo el contexto general, ¿sí? No me sirve ese dato solo. Es decir, mido peso, talla y le calculo y me da normal o adecuado, ¿sí? Me da que tiene un peso adecuado para su estatura. ¿Voy a decir que es sano? No siempre es sano. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona viene de haber tenido hace quimioterapia, está vomitando, no tolera nada, baja de peso, si no tolera nada, no es que tolera las proteínas, pero no tolera las grasas, no, no tolera nada, entonces va a perder todo, va a perder todo. Y va a perder agua, y va a perder electrolitos, y pierde proteínas, y pierde grasa, y pierde hidrato de carbono, y pierde todo. Y bajó rápidamente de peso. Entonces, esa persona que bajó rápidamente de peso y ahora cuando viene a consultarme, yo le calculo el índice de masa corporal y está en un peso adecuado. ¿Es una persona sana? No, de ninguna manera. Sufrió una desnutrición severa porque viene de una obesidad, tuvo un problema, tiene un problema de salud importante que lo hizo bajar rápidamente de peso y ahora está en un peso que parece adecuado. Los valores me dan como adecuado, pero no es una persona sana, ¿sí? No me habla de salud nutricional esto, porque es una persona desnutrida y que además puede tener el potasio bajo, tener arritmias, tener hiponatremia, estar deshidratado, tener un montón de complicaciones graves, ¿sí? Entonces, esto no es sano porque además no bajó grasa, músculo, hidrato de carbono, todo, perdió las reservas de todo rápidamente, ¿sí? Y eso no es sano. Pierden masa ósea, se desmineralizan, pierden un montón de cosas, ¿sí? Entonces, recuerden este ejemplo que es muy importante. Por otro lado, un adolescente que tiene, no sé, 12, 13, 15 años, el momento en el cual normalmente crecen así como fideo, como palo escoba, se ponen altos y comen un montón y no engordan. Y uno dice, ah, es que envidia me da. Es normal, es normal. Si yo ese chico lo recibo en el consultorio, le hago un índice de masa corporal, me va a dar bajo peso.
¿Ese chico está enfermo? No, la mayoría son sanos y es el momento normal en que, no todos los chicos, pero muchos crecen un montón de estatura y aunque coman un montón, no llegan, aunque coman la cantidad normal de calorías que necesita esa persona, no llegan a construir, están en anabolismo, pero no llegan a construir tanta grasa, músculo, tejidos, vísceras, no llegan a construir tan rápido todo, ¿sí? No llegan a construir tan rápido como crece en largo el esqueleto en ese momento de la vida, que es un momento normal, fisiológico que pasa esto. Entonces, si comparo el peso con la talla y calculo el índice de masa corporal, tal vez me dé que están en bajo peso y eso no significa que esa persona no sea sana. Son sanos completamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber que el índice de masa corporal está bueno, yo lo puedo usar con mis pacientes en forma individual, por más que no haga un estudio poblacional, se usa para eso, para los estudios poblacionales, pero lo puedo usar siempre combinado con otros datos nutricionales, ¿sí? Voy a hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, voy a evaluar un montón de cuestiones nutricionales y de la salud del paciente, de la salud en general, como para hacer una interpretación adecuada del cuadro clínico. Nunca el índice de masa corporal se interpreta solo, ¿sí? No como dato único aislado, sino que lo voy a poner en contexto de otras cosas. Eso hacemos nosotros los médicos, por ahí el nutricionista le hace una antropometría, que es medir cuánto, además de una anamnesis, de interrogarlo, ¿no? Le hace una antropometría y mide cuánto tiene de masa muscular, de masa ósea, de grasa, de músculo, y bueno, y puede tener también datos específicos que sirven para interpretar el cuadro. Nosotros los médicos en general no hacemos ese tipo de antropometría, si lo hace el nutricionista y me aporta esos datos, sirven un montón. Si no los tengo, también puedo hacer como médico la anamnesis y evaluar clínicamente al paciente y un montón de otros datos que me van a servir para interpretar correctamente y adecuadamente ese cuadro. ¿Sí? Bueno, acá ya terminé. No sé si tienen dudas. No, Bueno, bueno, los dejo. Vean la clase, vean el seminario que está grabado y lean el taller, que son preguntas muy sencillas sobre esto que hablamos. Ya les dije todas las respuestas del taller. gracias, profe. De Hasta nada. luego.